La última cosa que le dije a mi hermano fue, «Estás siendo dramático». Y esa noche, murió. Han pasado 8 años, 8 largos años, y todavía lo escucho. Ese está siendo dramático resuena en mi cabeza como un eco persistente, una banda sonora cruel que se activa en los momentos más inesperados, cuando lavo los platos, en medio de una reunión de trabajo, justo antes de quedarme dormido. Es la última frase que le dediqué a mi hermano menor, un recuerdo que se ha convertido en una cicatriz interna, siempre presente, siempre palpitante. Éramos muy unidos, mi hermano y yo. Pero no de esa forma empalagosa que ves en las películas, con abrazos constantes y declaraciones de amor a flor de piel. Lo nuestro era más profundo, más real, algo que se tejía en los pequeños detalles, chistes internos que solo nosotros entendíamos, la forma en que terminábamos las frases del otro sin pensarlo, esa dinámica constante de roast mutuo que era nuestra peculiar forma de mostrar afecto. Si alguien nos veía discutir, pensaría que nos odiábamos. Si nos veían juntos, se darían cuenta de que éramos dos piezas de un mismo rompecabezas, dos almas conectadas por un hilo invisible de entendimiento. Pero sobre todo, sabían que, a la hora de la verdad, siempre nos cubríamos las espaldas. Él era mi mejor amigo, mi confidente, mi cómplice en las travesuras familiares. Él tenía solo 19 años. Recién salía de la adolescencia y empezaba a asomarse a la adultez, un punto de inflexión donde la vida te bombardea con decisiones y expectativas. Era gracioso, sí, con una risa contagiosa que llenaba cualquier habitación. Ruidoso, también, su presencia nunca pasaba desapercibida. Pero bajo toda esa energía y esa fachada de tipo duro, era increíblemente sensible, aunque jamás lo admitiría en voz alta. Su vulnerabilidad era algo que solo dejaba ver en contadas ocasiones, y generalmente, a mí. Era su forma de confiar. Justo acababa de empezar la universidad, una etapa que se suponía que iba a ser el inicio de su brillante futuro. Pero ya estaba en crisis. Esto no es lo que esperaba, me decía por teléfono, con una voz que sonaba más pequeña de lo habitual. Me siento fuera de lugar, como si todo el mundo supiera lo que hace menos yo. Siento que me estoy quedando atrás en la vida. Yo, en mi infinita sabiduría de hermano mayor, y 10 años más viejo, creyéndome con todas las respuestas, lo escuchaba con una mezcla de aburrimiento y exasperación. Ese día había sido particularmente agotador. El trabajo me tenía quemado, la presión de las responsabilidades adultas me estaba consumiendo. No estaba de humor para sus dramas existenciales de juventud, como yo los clasificaba mentalmente. Quizás mi empatía estaba en cero, o quizás simplemente no supe cómo manejar su fragilidad en ese momento. Quise restarle importancia, simplificar su complejo universo de emociones en una frase cliché. Y así fue. Él seguía hablando, desahogándose, buscando mi validación, quizás solo mi oído. Tú no lo entiendes, ¿verdad? Siento que me estoy desapareciendo, me dijo, y en sus palabras había una nota de desesperación que, en mi agotamiento, elegí ignorar. Y yo, con una brusquedad que todavía me persigue, espeté, estás siendo dramático. Todo el mundo se siente así a los 19. Es parte de crecer. Mis palabras fueron un portazo. Un corte seco a su confesión. Y sí, de alguna manera, es cierto. Muchos nos hemos sentido así a esa edad, perdidos, inciertos. Pero quizás no para él. Quizás, para él, significaba algo más profundo, algo que mi arrogancia y mi cansancio me impidieron ver. Después de mi frase, se hizo el silencio al otro lado de la línea. Él, que era tan hablador, se quedó en blanco. Solo escuché un leve respiro. Luego, con una voz apenas audible, dijo, «Ok». Y colgó. Ese ok fue la última palabra que me dirigió. Se la llevó consigo esa noche. Se fue a su habitación. Lo escuché. No le di importancia. Pensé que mañana, con la cabeza fría, lo retomaríamos. O que él, con su naturaleza alegre, simplemente lo olvidaría. Esa misma noche, tuvo una convulsión mientras dormía. Una condición neurológica rara, completamente silenciosa, que nadie sabía que padecía.
Nunca más se despertó. Los médicos hablaron de estadísticas, de probabilidades. Dijeron que incluso si lo hubiéramos llevado al hospital antes, no había garantía de que hubiera cambiado algo. Su cerebro simplemente cedió. Pero para mí, eso no importaba. Esas palabras médicas eran solo ruido de fondo. Porque yo no lo perdí por una enfermedad desconocida. Lo perdí por un momento. Un momento de impaciencia, de fatiga, de una frase que no puedo retirar. Cada fibra de mi ser gritaba que, si tan solo hubiera sido diferente, si tan solo hubiera escuchado, si tan solo hubiera dicho la cosa correcta, la última cosa. El primer año después de su muerte fue un agujero negro. No, un agujero negro no es la palabra correcta, un agujero negro implica una ausencia, un vacío. Para mí, era una presencia constante, pesada, asfixiante. La culpa no era un grito ruidoso en mi cabeza, de esos que te impiden pensar. Era mucho peor, era un murmullo constante, un ruido de fondo que nunca se apagaba. Como el zumbido de un electrodoméstico que se convierte en parte del ambiente y del que solo te das cuenta cuando se va. La diferencia era que este zumbido, este murmullo de culpa, siempre estaba ahí, recordándome. No podía mirarme al espejo. Cada vez que lo hacía, veía mi propio rostro y, de alguna manera, el rostro de él se superponía, preguntándome. O quizás era yo quien le preguntaba a mi reflejo, implorando una respuesta, una absolución que sabía que nunca llegaría. Evitaba los cumpleaños, las reuniones familiares. Cualquier evento que antes hubiera sido una celebración, ahora era una tortura, un recordatorio agudo de su ausencia. Las risas sonaban huecas, los abrazos se sentían falsos. Me retiré, me encerré en mí mismo, en mi propio infierno privado. La idea de hablar de él era impensable. Cada vez que alguien lo mencionaba, sentía un nudo en la garganta y una presión en el pecho que me cortaba la respiración. Prefería el silencio, el dolor sordo y solitario. En el trabajo, me volví una máquina. Una forma de escapar. Horas extra, proyectos complicados, cualquier cosa que me mantuviera ocupado, que llenara mi mente para no dejar espacio a esos pensamientos. Me perdí en la rutina, en la monotonía, esperando que el tiempo, como decían, lo curara todo. Pero el tiempo no curó, solo amortiguó el golpe inicial, transformando la herida abierta en una cicatriz profunda, todavía sensible al tacto. Mis padres, que estaban lógicamente destrozados, intentaron acercarse. Había algo en sus ojos, una tristeza compartida que me era familiar, pero también una distancia que yo mismo creé. No podían entender mi culpa, y yo no podía expresarla. Me sentía responsable, un arquitecto de la tragedia. La frase de mi hermano, siento que me estoy desapareciendo, se había hecho tristemente profética para él, y una condena eterna para mí. Recuerdo una noche, hace unos años, en medio de uno de mis ataques de insomnio habituales, me puse a ordenar el viejo cuarto de mi hermano, algo que no había podido hacer en años. Era como entrar a un santuario, cada objeto un eco de su vida. Encontré su viejo escritorio, el mismo donde hacía sus deberes con la música a todo volumen, o donde garabateaba ideas que nunca terminaban de ver la luz. En el último cajón, debajo de unos apuntes y viejas revistas de cómics, apareció su diario. Un cuaderno de espiral, con la tapa un poco desgastada, que él había usado desde la adolescencia. Mi corazón dio un vuelco. Nunca supe que llevaba un diario. Daba miedo abrirlo, como invadir un espacio sagrado, privado. Pero no pude evitarlo. Pasé las páginas con el pulgar tembloroso, viendo su letra familiar, los garabatos, los dibujos. Y entonces, llegué a una página con un título que se grabó a fuego en mi mente, cosas que amo incluso cuando me molestan. La lista era corta, concisa, pero cada punto era una punzada. Leí los primeros, mi perro, incluso cuando se come mis deberes, la pizza recalentada, las películas malas de los 80. Pequeñas cosas, típicas de él. Y luego, el número 1. El que me hizo caer de rodillas. Mi hermano. Porque incluso cuando no lo entiende, sé que me pegaría por mí en un segundo. Leí esa línea. Y la volví a leer. 100, 200 veces. Las palabras se desdibujaron entre mis lágrimas. Lloré. Lloré más fuerte de lo que había llorado el día que lo enterramos. Ese día, mi dolor había sido un shock, un entumecimiento. Pero esta noche, la verdad de esas palabras me golpeó con una fuerza abrumadora. Porque incluso en el momento que lamento cada día,
incluso en esa última conversación que me condenó, él ya me había perdonado. Él sabía mi corazón. Sabía que, a pesar de mis defectos, de mi impaciencia, de mis palabras torpes, el amor y la lealtad que sentía por él eran inquebrantables. Él conocía la esencia de lo que éramos, incluso cuando yo no la mostré de la manera correcta. Esa página fue un regalo, una revelación póstuma. No me quitó la culpa, no borró el dolor, pero añadió una capa de consuelo agridulce. Me recordó que, a pesar de mis fallas, él me amaba incondicionalmente. Y ese amor, esa comprensión que él tenía de mí, era un bálsamo para mi alma atormentada. El hecho de poder hablar de mi hermano, de su vida y de esa última conversación, fue el primer paso para salir del pantano. Mi madre me había dado una comprensión vital, y el diario me había regalado una última prueba de su amor incondicional. Pero no bastaba con sanar mis heridas, sentía una necesidad creciente de transformar ese dolor en algo significativo, algo que honrara su memoria y de alguna manera remediara su sensación de desaparecer. La frase del diario, siento que me estoy desapareciendo, se había grabado a fuego en mi mente. Me obsesionó. ¿Cuántos jóvenes como él se sentían así? Invisibles, perdidos, abrumados por las expectativas o la falta de ellas. Si yo, su propio hermano, no lo había visto con claridad en ese momento crucial, ¿cuántos otros estaban pasando por lo mismo, en silencio? Empecé a investigar. Leí sobre salud mental en adolescentes y jóvenes adultos, sobre las presiones académicas y sociales, sobre la ansiedad existencial que puede golpear tan fuerte a esa edad. Cuanto más leía, más me daba cuenta de que la experiencia de mi hermano no era única. Había un océano de dramáticos ahí fuera, cada uno con su propia tormenta interna. Mi trabajo, en ese entonces, seguía siendo demandante, pero empecé a verlo de otra manera. Era mi sustento, sí, pero también mi prisión autoimpuesta. Necesitaba un cambio. Quería hacer algo que tuviera un impacto real, algo que no fuera solo ganar dinero. Recordé que mi hermano, a pesar de su desilusión con la universidad, siempre había sido increíblemente creativo. Dibujaba bocetos de inventos extraños, escribía poemas que solo me mostraba a mí, y una vez intentó construir un robot con piezas de aspiradoras viejas. Tenía una mente inquieta, llena de ideas que nunca llegaron a materializarse por completo. Fue entonces cuando la idea empezó a germinar. ¿Y si pudiera crear un espacio, un recurso, donde jóvenes como él pudieran encontrar su voz, explorar su creatividad y sentir que no estaban desapareciendo? Un lugar donde pudieran sentirse vistos, comprendidos, y donde pudieran expresar sus preocupaciones sin ser descartados como dramáticos. Con esa idea en mente, empecé a buscar formas de combinar mi experiencia profesional, ingeniería y algo de diseño, con esta nueva pasión. Investigué organizaciones sin fines de lucro, programas de tutoría y centros comunitarios. Me di cuenta de que muchos de ellos carecían de un enfoque en la expresión creativa como herramienta para la salud mental, especialmente en jóvenes que quizás no se sentirían cómodos en un entorno de terapia tradicional. El primer paso fue pequeño. Empecé a ofrecerme como voluntario en un centro comunitario local que tenía un programa para adolescentes. Al principio, mi rol era técnico, ayudando con equipos de sonido o proyectores. Pero poco a poco, empecé a charlar con los chicos, a escuchar sus inquietudes, a ver sus caras de frustración, tan parecidas a las de mi hermano. Un día, un chico de unos 17 años, con una energía similar a la de mi hermano, estaba intentando construir una maqueta complicada y se frustraba fácilmente. Le recordaba mucho a él. Me acerqué, le ofrecí una mano, y terminamos charlando durante horas. Me habló de su ansiedad por el futuro, de la presión de sus padres, de cómo sentía que no encajaba. Y de repente, las palabras de mi hermano resonaron en mi cabeza: siento que me estoy desapareciendo. Le conté una versión simplificada de la historia de mi hermano, no con detalles desgarradores, sino centrándome en la importancia de hablar, de no guardarse las cosas, de encontrar una forma de expresarse. Le hablé de la creatividad de mi hermano, y de cómo, quizás, si hubiera tenido un espacio donde canalizar eso, su camino podría haber sido diferente. El chico me escuchó atentamente. Al final, me mostró algunos bocetos de cómics que había estado dibujando en secreto. Eran sorprendentemente buenos, llenos de humor y de una melancolía que me era familiar. Lo animé a seguir, a no esconder su talento. Esa conversación fue un punto de inflexión. Sentí una conexión. Sentí que, de alguna manera, estaba honrando a mi hermano. No podía traerlo de vuelta,
pero quizás podía ayudar a otros a no sentirse tan solos, tan desaparecidos. Mi plan empezó a tomar forma. Quería crear un programa, o incluso una pequeña organización, dedicada a ofrecer espacios y herramientas para la expresión creativa a jóvenes que luchan con su bienestar emocional. Arte, escritura, música, diseño, cualquier cosa que les permitiera sacar lo que llevaban dentro. Sería un lugar para aquellos que no se sentían vistos, un refugio para los dramáticos del mundo. Sabía que no sería fácil. Tendría que dejar mi trabajo, o al menos reducir mis horas. Tendría que aprender mucho sobre gestión de proyectos sin fines de lucro, sobre fundraising, sobre cómo llegar a esos jóvenes. Pero la motivación era más fuerte que el miedo. Era una promesa silenciosa a mi hermano, un legado que yo, el hermano que le había dicho está siendo dramático, estaba decidido a construir en su nombre. La idea de crear un espacio para la expresión creativa de jóvenes, inspirado en Daniel, dejó de ser solo una promesa silenciosa para convertirse en el motor de mi vida. Dejé mi trabajo de tiempo completo, algo que habría parecido impensable hace unos años, y me zambullí de lleno en este nuevo propósito. Fue un salto al vacío, pero sentía que Daniel me impulsaba. No fue fácil, ni mucho menos. Los primeros meses fueron una locura de papeleo, búsqueda de fondos, y aprender a navegar el mundo de las organizaciones sin fines de lucro. Hubo noches de insomnio, días de frustración, y momentos en que la duda me carcomía. ¿Sería capaz de hacerlo? ¿Estaría honrando su memoria de verdad, o solo construyendo un monumento a mi propia culpa? Pero cada vez que esos pensamientos oscuros me asaltaban, recordaba la frase del diario: incluso cuando no lo entiende, sé que me pegaría por mí en un segundo, y encontraba la fuerza para seguir adelante. Su amor, su perdón implícito, era mi ancla. Finalmente, con la ayuda de algunos amigos y de mi familia, especialmente de mi madre, que se convirtió en mi mayor aliada y confidente, logramos abrir las puertas de El Rincón de Daniel. No era un centro enorme, sino un espacio acogedor en un viejo local que reformamos con la ayuda de voluntarios. Teníamos un pequeño estudio de arte, una sala de música con instrumentos básicos y un rincón de lectura y escritura. La idea era simple: un lugar seguro donde los jóvenes pudieran ser ellos mismos, sin juicios, y donde pudieran transformar sus pensamientos y emociones en algo tangible. Los primeros chicos que llegaron eran, como Daniel, un poco reacios al principio. Tímidos, con una capa de escepticismo, o esa misma sensación de estar desapareciendo que él había descrito. Pero poco a poco, con paciencia y una atmósfera de aceptación total, empezaron a abrirse. Vi a chicas que dibujaban mundos fantásticos que ocultaban ansiedades profundas. A chicos que encontraban en la guitarra una forma de expresar una rabia que no sabían cómo manejar. Vi a adolescentes que, a través de la escritura, finalmente verbalizaban miedos que los mantenían en silencio en casa. La mayor recompensa llegó un día en que un chico, llamado Leo, no es broma, Reddit, el destino a veces es así de poético, se acercó a mí después de una sesión de escritura. Había estado muy callado durante semanas, pero esa tarde había escrito un poema sorprendentemente crudo sobre sentirse invisible. Gracias, Marco, me dijo, mirando el suelo. Nadie me había dicho nunca que lo que sentía era normal o que podía expresarlo así. Me siento, no sé, como si volviera a existir. En ese momento, las lágrimas se me llenaron los ojos. No le dije a Leo sobre Daniel, no en ese momento. Pero en mi mente, le hablé a mi hermano. Lo conseguimos, Daniel, pensé. No estás solo. No te has desvanecido. Tu voz está ayudando a otros a encontrar la suya. El Rincón de Daniel no es una cura para la salud mental, no soy un terapeuta. Pero es un puente. Es un lugar donde los jóvenes pueden sentirse vistos, escuchados y validados. Es un espacio donde el drama de sus emociones es bienvenido y transformado en arte, en música, en palabras. Han pasado 8 años desde que Daniel murió, y mi culpa no ha desaparecido del todo. Esa frase, está siendo dramático, todavía me ronda. Pero ya no es una condena. Ahora es un recordatorio constante de la vulnerabilidad de las palabras y de la necesidad de escuchar de verdad. Es lo que me impulsa a mantener el Rincón de Daniel abierto, a crear un espacio donde nadie más tenga que sentirse desapareciendo en silencio. Daniel se fue demasiado pronto, pero su espíritu vive en cada joven que encuentra una voz en el rincón que lleva su nombre. Y yo, su hermano, que una vez fallé en escucharlo, ahora dedico mi vida a escuchar a otros. Si estás leyendo esto, y sientes que alguien a tu alrededor está siendo dramático, o está desapareciendo,
Por favor, escucha. Escucha de verdad. Ofrece la palabra amable, incluso si estás cansado. Ofrece tu presencia, incluso si no entiendes. Porque nunca, nunca sabes cuáles serán las últimas palabras que digas, o las últimas que escuches. Y a veces, una sola frase de comprensión puede hacer toda la diferencia.